¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día miércoles, 8 de la mañana con 3 minutos y estamos comenzando nuestra revisión para el día de hoy. Vamos a empezar de inmediato con los coletazos que ha dejado el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio por parte del gobierno. Ayer fue el turno de otra reunión que encabezó Corfo, esta vez con Albemarle, el segundo productor, además de SQM, en el Salar de Atacama. Las negociaciones tienen que ver fundamentalmente con esta idea que propone el gobierno de ingresar en la producción del Salar de Atacama por parte del Estado. Belén Vázquez nos va a contar más a continuación. No tendrían afectación material y a su contrato en el Salar de Atacama le quedan al menos 20 años. Con esas certezas llegó Albemarle a la reunión con Corfo este martes a propósito de las primeras conversaciones luego del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio. Ahora es cuando el país tiene que tomar esa oportunidad de mantener ese lugar importante que tiene en la producción a nivel mundial y aumentar la producción. Y qué mejor manera que con nuevas tecnologías que nos permitan hacerlo también de la forma que se nos está pidiendo, de forma sostenible. En el encuentro, que duró cerca de 1 hora y media, se abordó la continuidad del contrato vigente y el rol de Corfo como interlocutor con la compañía hacia adelante, además de los espacios que se abren para potenciar un aumento en la producción. Y para eso requerimos lo que ya hemos hablado, la nueva era del litio, que contempla nuevas tecnologías de extracción más sostenibles, la llegada de agua desalada de mar a la cuenca del Salar de Atacama, y como esa agua de mar no solamente nos ayuda a nosotros, sino que también llega a otros actores y también a las comunidades indígenas. La firma dice estar tranquila y optimista frente a los anuncios hechos por el presidente Boric hace algunos días, dado que incluso hubo conversaciones entre el gobierno y su CEO antes de que asumieran el poder. En todas se les ha ratificado que los contratos se respetarán y que la intención, al menos con ellos, es poder avanzar en innovación tecnológica. Así lo ratificó Corfo, quien a través de un comunicado de prensa señaló que avanzar en la implementación de tecnologías de extracción directa y la reducción del consumo de agua fresca son desafíos que se pueden abordar en el corto plazo con Albemarle. Aún hay varias bajadas del anuncio por hacer y pese a que en general ha sido una medida valorada por otras empresas mineras, las dudas respecto del rol estatal persisten. No es que no se entienda que el Estado será controlador en proyectos estratégicos, sino más bien cuál va a ser el aporte más allá de ser el dueño del recurso. El Estado puede tomar las decisiones que ellos consideren necesarias o las mejores. En otros salares, donde existen otras estructuras de propiedad minera, donde existe otra naturaleza de esas propiedades mineras, permisologías y avances en los desarrollos, las cosas van a ser distintas. Y aunque una parte de las críticas ha apuntado a lo tardío que habría sido este anuncio, teniendo en cuenta que los precios récord del litio fueron en 2022, desde Salar Blanco al menos rescatan que se hayan despejado las interrogantes que rondaban desde la promesa de campaña. Por fin pasamos de las ideas, de las declaraciones en los medios, a la acción. Hoy día pasaron a haber interlocutores claros con quien conversar. Hasta hace una semana atrás no los habían. Como el Estado ya es dueño del recurso, dice el expresidente Lagos, no se entiende el revuelo causado. Esta materia ya está regulada en la Constitución y la forma actual de funcionamiento no ha impedido traer inversión extranjera y no debería hacerlo en el futuro. Ahora, sí me parece importante una política también internacional sobre el litio, en que Perú, Argentina, Bolivia y Chile al menos nos pongamos de acuerdo cómo queremos tratar y recibir eventuales inversiones extranjeras que en esta área se propongan. De momento, Corfo y Codelco ya se definieron como los interlocutores con Albemarle y SQM respectivamente para poder negociar entradas anticipadas al negocio. Las oportunidades se abren para todas las empresas y el gobierno tratará de cerrar el convenio con SQM idealmente durante este mandato. 8:07, vamos a ir a otro tema para contarles que ayer comenzó ya la votación del proyecto de royalty minero que establece este nuevo gravamen, este impuesto específico para la industria minera. La votación fue breve, solamente de algunos de los artículos que están contenidos en este proyecto. Por ejemplo, no se alcanzó a votar la indicación que presentó el Ejecutivo que permite establecer el techo máximo de este impuesto, que iría de 45,5 a un 47%. De todas maneras, alcanzaron a votar sí aquellos artículos que establecen la creación, el artículo primero del proyecto que establece la creación de este impuesto. De todas maneras, el debate va a continuar pronto después de las elecciones de consejeros constitucionales. En esa semana del 8 de mayo se
se dará inicio nuevamente al proceso de votación para llegar ya a los aspectos medulares de esta iniciativa. Los invito a que escuchemos algunas reacciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Este es el artículo que le da como el marco general para esta propuesta de legislación. Entonces establece la existencia de un royalty, parte con una modificación de su título en relación al texto en general que se aprobó en la sala del Senado, ¿cierto? Al referirlo como royalty de la minería, en lugar de la referencia a la minería del cobre y el litio, que se define como producto minero para efectos de esta ley, ¿cierto? La sustancia mineral de carácter concesible ya extraída, haya o no sido objeto de beneficio en cualquier estado productivo en que se encuentre. Y como sabemos, ¿cierto? La ley define como no concesible el litio. ¿Ah? La Constitución. Perdón, la Constitución. Claramente que lo que estamos haciendo aquí es generando como las reglas del juego originales respecto de que hay una voluntad en cuanto a que la minería puede aportar una mayor cantidad respecto al tema de impuestos, cosa que dicho sea paso ha sido planteado por los propios actores, digamos. Ahora, eso no obsta que tengamos legítimas visiones respecto al contenido, que espero podamos ir resolviéndolo, tanto respecto a la naturaleza de los impuestos como las tasas que se puedan aplicar, que a mi juicio es muy importante que siempre se haga de Chile un país competitivo en esa materia. Pero eso es un debate que ya hemos tenido en otras ocasiones y que me imagino lo vamos a tener hacia adelante. Así que lo planteo esto solo para entender que aquí lo que estamos es el eje de una discusión. 8:09, vamos a ir a otro tema para contarles que en este ciclo inflacionario que hemos visto en los últimos años de altos precios, hay algunos productos que ya comienzan a mostrar una tendencia contraria, con una baja bien relevante. Entre ellos aparecen el cerdo, por ejemplo, el precio del pollo y también de algunas verduras específicas como el zapallo, que de alguna manera comienzan a marcar también un camino para un retroceso en este ciclo de alta inflación. Belén Saldías reportó el tema. La pechuga está rellena, se las voy a mostrar, la voy a cortar aquí. Mire, la voy a cortar a lo largo para que la vean un poquito. Aquí está rellena con un poco de jamón, queso y espinacas. Esta es una de las tantas formas de preparar la pechuga de pollo, un producto bastante consumido por los chilenos y que desde hace algunos días se puede encontrar a un precio más barato. Carne blanca y de ave, particularmente pollo, la pechuga y el truto entero, que son los preferidos en Chile, están a precio muy accesible en todos los canales, particularmente las carnicerías tradicionales y los supermercados. Y también el cerdo, ¿no? Lo que se llama la chuleta centro. En específico se evidencia que la pechuga de pollo ha disminuido su precio en las últimas 4 semanas entre un 10 y un 20% dependiendo de la región, siendo 3.200 pesos su valor promedio. En tanto el truto entero durante el mismo periodo bajó entre un 7 y un 20%, llegando a un precio promedio de 2.400 pesos. ¿Pero a qué se debe esta variación a la baja? Con respecto al precio de la carne de pollo, tenemos que hay un sobrestock de este producto debido a la crisis aviar. Si observamos la carne de cerdo, esto responde a un componente estacional explicado por la Semana Santa. Una situación que ya se ha observado tanto por los locatarios como también por los consumidores. Más que ver una alza en la compra, estamos viendo que la gente está optando por cambiar un poco. En vez de irse por el vacuno, se va al cerdo, se va al pollo. Yo siempre vengo a comprar acá. ¿Se ve más barato? Lógico, no hay donde perderse. No, pues si sigue bajando, pues súper bien. Se supone que entre más bajo, pues mejor para uno, más uno se administra. Pero no solo el pollo y el cerdo han disminuido su precio, también algunas frutas y verduras. Los lugares más económicos para adquirir estos productos siguen siendo las ferias libres. Las frutas y verduras están un 50% más barato en las ferias libres. Y por cierto, el zapallo viene a la baja, un 15% en algunas regiones, así que aprovechar. Tal y como lo señalaba el ministro, el zapallo disminuyó su precio entre un 10 y un 15%, su valor promedio bordea los 930 pesos, siendo la región de Valparaíso donde se puede encontrar más caro. La papa es otro de los productos que se consumen bastante durante la temporada de invierno. Eso sí, este ha mantenido su precio, ya que sus variaciones han sido solamente entre 1 y 2%, llegando a los 650 pesos aproximadamente. Bajó durante un plazo de tiempo y ahora lleva bajando un poco, porque estuvo anteriormente a más precio en los patios, ya sea 600, 700 el kilo y ahora ya está como a 500, 450. Está bajando un poco por ahora. Se ha mantenido
porque yo estoy comprando el mismo precio hace muchos días. De todas formas, y pese a las variaciones en los precios, los consumidores aseguran que hay que recorrer y comparar para encontrar el mejor precio. Yo he recorrido harto ahora aquí para poder comparar precios y hay que rebuscársela y darle ahí nomás. Hay que buscar en realidad, porque no todo está barato. Igual está un poco más barato que antes, pero igual todo sigue siendo muy caro. Una buena noticia para los consumidores, sobre todo ahora que se acerca fin de mes. Además, adelantó que productos como la naranja y los limones ya presentan ciertas bajas en sus precios, lo que se acrecentaría más adentrado el invierno. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:13. El gobierno confirmó que para la segunda semana de mayo presentará el proyecto de ley corta para las ISAPRES, a pesar de que se había comprometido inicialmente para el mes de marzo. Y todo esto en un contexto donde el reloj va en contra. Recordemos que la Corte Suprema, en su fallo del año pasado, estableció que esta nueva normativa, que ajusta las tablas de factores para el sector, debería estar implementado antes del 30 de mayo. El tiempo para la discusión será breve. Ángela Reyman nos cuenta más. Primero era fines de marzo, luego a inicios de abril y ahora la segunda semana de mayo. Así ha cambiado el plazo del Ejecutivo para presentar un proyecto de ley corta de ISAPRES, herramienta que permitiría implementar con gradualidad el fallo de la Corte Suprema, el cual ordena a las aseguradoras adecuarse a la tabla única de factores que rige desde 2019. Esperamos que la demora en el envío del proyecto de ley se deba a la búsqueda de una verdadera solución al fallo de la Corte Suprema, porque lo que hemos conocido hasta ahora son lineamientos que carecen de lógica sanitaria. Después de las elecciones del 7 de mayo, el MinSal planea presentar la ley corta de ISAPRES en el Congreso. El problema es que no alcanzarían los tiempos para aprobar el proyecto antes del 30 de mayo, día en que termina el plazo que tiene la Superintendencia de Salud para publicar el mecanismo de adecuación de los planes de las aseguradoras y cómo éstas se devolverán los montos cobrados en exceso a sus afiliados. Las autoridades no descartan solicitar en más tiempo a la Corte Suprema. Hasta el momento no tenemos en mente pedir un plazo adicional para aquello, pero por supuesto que la autoridad sanitaria siempre tiene en mente cualquier requisito que se haga necesario según las cosas evolucionan. Considerando los tiempos legislativos, la discusión que se va a dar, además con un proyecto tan complejo como este, es imposible que se cumpla con ese mandato de la Corte Suprema, por lo tanto se requiere que desde ya se solicite una prórroga como se debió haber hecho ya hace mucho tiempo. La ley corta daría atribuciones para que la superintendencia pueda cumplir con el fallo del Tribunal Supremo y también contaría con un mecanismo de fortalecimiento a FONASA. De acuerdo al Ejecutivo, solo faltaría la aprobación de Hacienda para presentar el proyecto. Nosotros estamos trabajando como Ministerio de Hacienda en un aspecto en particular del mismo, justamente para darle la mayor viabilidad posible y para lograr lo que este proyecto busca, que es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Esperamos que a nivel del Parlamento seamos invitados para ser uno de los actores fundamentales para la elaboración de las mejores herramientas para solucionar este problema, puesto que hoy, dada la situación que vive en nuestro país en términos sanitarios, no hay espacio para errores. Pero el tiempo que ha tomado idear este proyecto se explicaría, al parecer, por constantes desacuerdos. Cómo se implementaría la gradualidad de la devolución de los excedentes habría causado diferencias dentro del gobierno. La ministra de Salud, que ha contado con todo el apoyo de la Comisión de Salud del Senado de manera completa. Siento yo, con el respeto que me debe el Supremo Gobierno, que no ha tenido ella el acompañamiento, la celeridad, el criterio aunado para darle el pase, la luz verde para que esta semana hubiéramos empezado a tratar este proyecto de ley. Hemos señalado que acá estamos frente a una acción pusilánime del gobierno, un gobierno y un presidente que no ejerce liderazgo, que tienen completa incertidumbre a 3 millones de chilenos que están afiliados al sistema privado de salud. Cabe destacar que si bien el gobierno presenta la ley corta dentro del plazo establecido por la Corte Suprema, es la superintendencia la que tiene que cumplir con el fallo dictado por el Tribunal Supremo.
Bien, estamos de vuelta, 8:20. Este día miércoles 26 de abril se celebra a nivel mundial el Día de la Propiedad Intelectual. Como este tipo de fechas o de actividades, lo que busca es, sobre todo, relevar la importancia de la propiedad intelectual, generar conciencia respecto también a este tema. Y queremos abordarlo desde una perspectiva bien particular del desarrollo que ha tenido también acá en Chile. Y para eso estamos en contacto con la abogada y fundadora de Innova First, Guadalupe Castro. Gracias por el contacto, Guadalupe. Buenos días. Hola, Sebastián, mucho gusto y muchas gracias por, obviamente, invitarme. Es muy importante el Día de la Propiedad Intelectual porque sí, claro, lo que se quiso hacer fue justamente promover la innovación. Sí, efectivamente es una fecha para poner el tema sobre la mesa. En ese sentido, Guadalupe, ¿por qué es tan relevante en el caso chileno en particular ir avanzando en estos temas y en generar una cultura asociada al valor de la propiedad intelectual? Mira, yo creo que lo principal en la promoción de la innovación, más allá de crear cosas nuevas, es poder protegerlo. Yo estoy convencida que la única forma de salir de la extrema pobreza y los países tengan un desarrollo económico es a través de ir creando cosas nuevas, ir protegiéndolas y poder monetizarlas. Y yo creo que eso hay un desconocimiento. Esto pasó en India, por ejemplo. En India empezaron a haber innovaciones y políticas públicas en las cuales bajaron las tasas para poder ingresar los registros y con esto la digitalización que se hizo en un año de 30% aumentó un 80% el ingreso solo de patentes. Creo que en Chile tenemos muchos inventores, mucha gente muy ingeniosa y no solo tienes que tener una patente de invención, sino que también puedes acceder a un registro de derecho de autor y con un copyright poder monetizar tu propia innovación. Sí, claro. Ahora, esto cobra más importancia todavía en una época en la que estamos con herramientas tecnológicas a la mano, con un ambiente emprendedor también e innovación mucho más fuerte, ¿no? Donde probablemente este tipo de circunstancias se den mucho más frecuentes. Sí, claro. Hoy en la mano con la globalización y la digitalización nos hace poder acceder a poder internacionalizarnos. Entonces, en esa base, nosotros creamos este software en el cual incorporamos la asesoría legal y cualquier persona de cualquier parte del mundo incluso puede hacer un registro de marcas, de patentes, de derecho de autor completamente automatizado en línea y lo escalamos gracias a Option Venture Studio, que ve toda la parte de digitalización, la ciberseguridad, y de esta manera podemos también registrar tanto en Chile como internacionalmente al mismo tiempo. Y esta simultaneidad es obviamente la rapidez. Sí, y ese punto es bien importante porque uno pensaría que un proceso de resguardo de una creación o de una invención podría ser bien complejo y está engorroso también, ¿no? Sí, es un trámite que es tedioso, es largo y por eso decidimos hacer cómo llegar de manera más rápida y más simple a más personas. Y es la única forma de hacerlo digitalmente. Y eso fue lo que creamos en Innova First. Y esta plataforma no solo nos permite proteger, registrar, sino que también monetizar y conectar. Y el monetizarlo es importante, ¿por qué? Porque hoy en día la propiedad intelectual para los bancos de manera internacional, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, lo que hacen es poder tomar como colateral tu propiedad intelectual. Y esto obviamente ayuda mucho a las pymes porque les da un respiro. Todos tenemos plataformas digitales, en ninguna empresa tiene autos, oficinas, pero sí tenemos una app, sí tenemos una innovación y eso tiene un valor. Y eso se ve a lo largo del tiempo en la proyección. Entonces nosotros lo que hacemos es valorizar lo que es tu marca, valorizar lo que es tu patente y de esta manera también puedes acceder tanto a inversión como a financiamiento ya de manera tradicional. Se transforma en un activo en la práctica. Claro, que Chile también se incorpore y el sistema bancario también pueda acudir a estas políticas que sin lugar a dudas ayudarían mucho a todos los que son las pymes. ¿Y qué es posible patentar, Guadalupe, en un proceso de creación? ¿Qué partes del proceso o de una empresa es posible patentar? Bueno, eso es importante porque muchas empresas, nosotros nos dimos cuenta que tienen no solo del rubro, sino que también tienen metodologías que son quizás en base de la parte contable, quizás en finanzas, en otras partes que no son solo del rubro, que es generar una patente de invención, por ejemplo, en una empresa minera.
o si nos vamos a algo más chico, en una empresa incluso constructora pueden existir muchos productos que sean patentables o incluso también innovación en ciertas metodologías que son aplicables a través de software y ahí son registrables con derechos de autor, que es un copyright. Pero aún así les vamos poniendo una carpeta de propiedad intelectual dentro de tu empresa y eso finalmente a la larga tiene un valor. ¿Por qué? Porque es una ventaja comparativa respecto al mercado. El hecho de que tú registres también significa que vas a tener una exclusividad y por lo tanto bloqueas a la competencia. Y es muy importante que nosotros también trabajamos con lo que es la asesoría en el beneficio tributario I+D. Entonces, las empresas hoy en día se atreven a innovar, hacen innovación interna y con esto ellos pueden hacer la gestión del beneficio tributario I+D a través de nosotros y se ahorran hasta un 52% del impuesto a la renta. Mucho. Entonces, esto tiene un tope de 812 millones de pesos. Entonces, nosotros queremos promover la innovación y que ojalá todas las empresas puedan hacer el desarrollo de esa innovación interna o externa a través de partners, por ejemplo, como Social, la Innova 360, que puedan ayudarlos a buscar startups que le puedan solucionar este problema que por lo general siempre va de la mano con la sustentabilidad. Guadalupe, ¿y cualquiera puede patentar? Cuando hablábamos de qué cosas son susceptibles de una patente, me imagino que hay un proceso de análisis previo, ¿no? Antes de llegar a la patente propiamente tal. ¿Qué se necesita para poder patentar algo? Sí, mira, nosotros tenemos un análisis predictivo y lo que finalmente hacemos es poder saber, es para la empresa o para la startup o para el propio innovador, saber si esto se puede o no patentar. Obviamente lo principal es saber que tenga esta novedad, que sea completamente, que haya no existido en el mundo de manera global. Entonces, la patente de invención tiene que ser un invento, por ejemplo, ya una vacuna que sea completamente nueva y el modelo de utilidad es algo que ya existe, pero que le estoy dando una utilidad distinta. Por ejemplo, una bicicleta que se hace mochila y me lo lleva en la espalda. Entonces, es algo que ya existe, tiene su uso, pero le doy una utilidad distinta. Y en la patente de invención tiene una protección de 20 años, el modelo de utilidad de 10 años, y ahí pasamos a las otras formas de registro, que también es la marca industrial y marca comercial, obviamente, que es lo que